Cuando la iglesia decide permitirse que el Espíritu Santo te use y usted salga de esa puerta, usted va a ver el poder de Dios siendo manifiesto. Usted va a ver cómo aquel que estaba muerto pudo vivir. Hoy empezamos serie nueva. Yo espero que usted haya disfrutado la serie pasada que hablamos del perdón. Sé que muchas veces en la iglesia se enseña de eso, pero mi hermano, yo creo que es fundamental como cristianos que vivamos el perdón, que vivamos la reconciliación, que vivamos realmente haciéndonos pequeños, no guardándole deudas a nadie, entregando todo eso delante del Señor. Pero hoy empezamos serie nueva. Cuando empezamos serie nueva, siempre el primer día es muy teórico. Quiero adelantárselo. Pero también quiero contarle por qué. Porque el primer día necesitamos establecer una base teológica, bíblica, para lo que vamos a enseñar. Si no se establece una base teológica bíblica, vamos a empezar a hablar de experiencias, de emociones. Y mi hermano, esta no es el tipo de predicación que se da en esta iglesia. Aquí vamos a aprender Biblia, vamos a ir a lo que dicen las Escrituras. Y necesitamos esa base para poder ver cómo Dios quiere que nosotros actuemos. Nosotros estamos aquí para ser transformados por medio de la palabra de Dios. Amén. Amén, hermanos. Ok, acuérdense que cuando está conmigo yo lo voy a hacer repetir y repetir y repetir. Pero eso me ayuda también a que usted mantenga la atención. Así que téngame paciencia. Hoy vamos a ver temas. Le pido, trate de concentrarse, porque si no me va a perder el hilo. Y hoy es un tema complicado, pero creo que va a ser de mucha edificación. Hoy empezamos una serie nueva, como le contaba. Vamos a durar 4 semanas, vamos a cerrar en Semana Santa, que trata acerca, o se titula, Entendiendo el Sufrimiento. Y vamos a empezar hoy con una pregunta, que es la pregunta que cuidado y no utiliza la mayor cantidad de ateos como excusa para no acercarse a la fe cristiana. Y es esta: ¿por qué Dios permite el sufrimiento? ¿Por qué Dios permite la maldad? Y vamos a tratar de atacar esta pregunta. Me parece que es súper interesante. Y creo que hay respuestas bíblicas, hay argumentos bíblicos. Pero también en el transcurso de las semanas vamos a ver un poquitito acerca de por qué estamos llamados a sufrir. Estamos llamados a sufrir en este mundo. Vamos a ver también un poquitito acerca de Jesús como el siervo sufriente. Y creo que es un tema que muy pocas veces se enseña, pero que cuando nos vamos a la palabra de Dios encontramos que esta es una verdad que tiene que ser predicada. Entonces, con esa introducción, yo creo que cuando nos hacen la pregunta de por qué Dios permite el sufrimiento, casi siempre nos paraliza esa pregunta. Y si no tenemos una buena base, empezamos a dudar. Y empezamos con la típica frase de los misterios de Dios. No lo sé, pero Dios lo sabe, Dios está bajo control. Y yo creo que quedamos muy mal expuestos ante ese argumento. Y yo creo que como cristianos estamos llamados a dar respuestas a la sociedad y a hacer entender que nuestra fe no es una fe basada en nada, sino que Dios tiene un propósito a través de eso.
lo comprenda o no lo comprenda, pero nuestro rol es tratar de ir a las Escrituras y de ver qué dice la Biblia, qué nos enseña el Señor a través de la Biblia para entender cómo se ve el sufrimiento. Así que, sin más, para terminar de adelantarle, os voy a ver muchos versículos. Si usted ha tenido estas conversaciones con amigos, con colegas, le voy a dar un consejo: anótelo, anote la línea de pensamiento. No le va a dar tiempo de anotar todo lo que voy a decir. Si después usted necesita las notas, con mucho gusto. Pero por lo menos llévese los textos bíblicos, anote la cita, no anote todo, porque si no, no le va a dar tiempo. En fin, creo que las respuestas equivocadas, y ahorita voy a ahondar en esto, es que cuando hablamos del sufrimiento, nosotros por lo general le achacamos la culpa a factores externos. Es que Dios no es el que trae sufrimiento, eso es la labor del enemigo. Pero eso tampoco satisface la respuesta, porque la siguiente pregunta que yo haría es: ¿quién creó al enemigo? Y el enemigo es un ser creado por Dios. Entonces le voy a dejar esta primicia. Cuando usted estudia teología es la perspectiva de Dios. Este tema se tiene que atender desde una aproximación teológica. ¿Por qué? Porque no hay un versículo puntual de la Biblia que diga el sufrimiento es por esta causa, sino que vamos a tener que hacer un estudio de lo que la palabra de Dios nos enseña acerca de todo el tema para poder abordar el tema. Hay que hacerle una aproximación teológica, una perspectiva de Dios. ¿Qué nos enseña la Biblia acerca de Dios para poder resolver esto? Y cada vez que tenemos un tema teológico, un tema que no tenemos claro por qué se da, mi hermano, todo se define desde la naturaleza de Dios. El centro no puede ser el hombre para dar una respuesta bíblica. El centro no puede ser el enemigo. Esto es culpa del enemigo. No puede ser el enemigo, sino que la naturaleza de Dios es la que da el sustento de cómo actúa Dios. Tenemos que conocer eso para poder responder. Así que voy a empezar con 3 hechos concretos. Yo no puedo responder la pregunta sin antes desgranarla un poco. 3 acontecimientos. Vamos a ver cada uno y luego voy a atender ya la pregunta per se. Así que deme el tiempo para desarrollarlo. El primero es: la maldad existe. ¿O no, hermanos? ¿Existe en el mundo? Claro que la maldad existe. O sea, no solo existe. Es más, yo creo que estamos en un mundo donde la maldad está sobreabrumándonos a nosotros. Está donde quiera que yo vaya. Es raro no percibirla todos los días de nuestra vida. Le voy a dar argumentos para eso. Tipos de maldad. Número 1, hay una maldad natural, una maldad de calamidades. Estamos en un mundo peligroso. Y si usted no me cree que estamos en un mundo peligroso, las enfermedades, los virus, las bacterias, las fieras, mi hermano, usted podría ir a África, irse a caminar por el bosque, cualquier cosa lo puede matar. Lo puede matar un bicho, lo puede matar una planta, lo puede matar algo que se coma, lo puede matar un animal que le salga. Vivimos en un mundo peligroso. Hay desastres naturales, hay pestes que han arrasado con millones de personas. Hay maldad externa, impersonal, que es parte de la naturaleza del mundo corrupto en el cual vivimos. Un mundo que se ha corrompido. Ese es el primer tipo de maldad. La segunda maldad, y voy tal vez a titularla empezando por el mismo ejemplo que di en la reunión anterior. Hay un libro que dice, el título, no me acuerdo bien, ni me acuerdo el autor, pero dice: ¿por qué le pasan cosas malas a la gente buena? Y desde el título, el libro está mal estructurado, teológicamente hablando, porque no hay gente buena. Si usted cree que usted es bueno, porque por lo general la gente se excusa en que yo soy bueno. O no sé, pastor, vieras que es que encontré novio, encontré novia. No es cristiano, pero es bueno. Bíblicamente no es bueno, ni usted tampoco, ni yo, ni nadie. Todos somos malos. El pecado está tan en nosotros
que sin nosotros la salvación, nosotros estamos muertos entre nuestra corrupción y nuestro pecado. Somos malos por naturaleza, nacemos de entrada por default con el pecado inmerso en nosotros. ¿No me cree? Vete a dos chiquitos a jugar de 2 años. Se quitan los juguetes, se pegan, se golpean. Esa es nuestra naturaleza. Y tal vez hoy no lo practicamos porque socialmente es equivocado, pero en nuestro corazón ahí está el orgullo y la envidia y los malos pensamientos hacia el otro. Y me gustaría que le fuera peor para equipararme. Mi hermano, y la lujuria y el pecado y la transgresión y el odio y el rechazo y el rencor. ¿O no? Eso es el pan de cada día nuestro. Hay una maldad personal que proviene de un corazón dañado. Por sobre todas las cosas, dice la palabra de Dios, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Tenemos que guardar nuestro corazón porque nuestro corazón por naturaleza viene corrompido. Es un corazón corrupto. Es un corazón dañado. Y número 3, nosotros vivimos en un mundo donde hay una maldad sobrenatural. Hay entes sobrenaturales, espirituales, dedicados a influenciar mal en nuestras vidas y a traer corrupción, miedo y dolor. Así que después de lo que acabamos de ver, le voy a decir una frase que de verdad lo va a golpear un poco. Espero que no sepa que la prédica no termina así, pero es la realidad y tenemos que hablar la verdad como es. Voy a leerla. Vivimos en un mundo peligroso, lleno de gente mala, influenciada por entidades demoníacas. Ese es el mundo en el que estamos. Esa es la realidad que todos enfrentamos. Por eso nosotros necesitamos al Espíritu Santo. Necesitamos el poder de Dios en nuestras vidas. Porque es imposible ver ningún tipo de progreso o de victoria sin el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Entonces, hecho número 1, la maldad existe. Hecho número 2, Dios existe. Y desde cualquier pensamiento lógico y racional, Dios existe. Se hace evidente en la creación, se hace evidente en el diseño del universo, se hace evidente en cómo todo ha sido ensamblado, se hace evidente en su raciocinio, en su diseño, en su ADN, en la forma en cómo todo ha sido creado. Dios se hace evidente. Y tal vez usted dirá, no hay una prueba científica para Dios. Yo le digo, hermano, desde que Cristo vino y la gracia fue derramada, la gracia siempre ha existido, pero desde que la gracia fue personificada en Cristo y Cristo vino y murió en la cruz, hemos visto evidencia de miles y miles y millones de personas transformadas y que han salido de sus pecados y de su inmundicia y han sido transformadas por el poder del amor de Dios. Y hoy muchos somos evidencia de esas personas, ¿o no? Entonces anda buscando una fórmula científica, le abre sus ojos y vea cómo hay gente transformada a su alrededor, cómo las personas cercanas a usted han sido transformadas por el poder de su amor. ¿Y qué más prueba podemos pedirle al Señor que ver millones de personas que aún hoy siguen y siguen y siguen siendo transformadas? Y usted podrá vivir 20, 30, 40, 50, 100 años más de vida, y esos 100 años usted va a ver testimonios y testimonios y testimonios de cómo era la vida de una persona antes de Cristo, y llegó Cristo y todo cambió, y hubo libertad, y hubo paz, y hubo transformación de vida, y hubo cambios de conducta. Dios existe. La Biblia dice que hay un único y verdadero Dios, un Dios trino
que se manifiesta en tres personas, pero es un solo Dios por naturaleza. Un Dios revelado al hombre por medio de las Escrituras. Mi hermano, el Dios al cual nosotros seguimos es el Dios de la Biblia. Y cualquier otro Dios, aunque le pongan el nombre de Jehová o le pongan el nombre de Dios y le hablen de eso, si no es el Dios de la Biblia, no es el mismo Dios que usted y yo seguimos. El Dios que nosotros seguimos es el Dios de las Escrituras, el creador de todo. Escúcheme, hermano, el creador de todo lo que existe, el que es absolutamente soberano sobre cualquier cosa que haya pasado, pasa y pasará. Él es soberano sobre todo. Él es soberano sobre su problema. Él es soberano sobre su vida. Él es soberano sobre su circunstancia. Él es soberano por cualquier dificultad que hoy usted pase y diga es imposible que Dios haga. Él es soberano sobre eso, en el cual, en ese mismo Dios que usted y yo adoramos, que hoy usted y yo vinimos a buscar, ese mismo Dios sostiene en Él todo lo que existe. Lo creado, las estrellas, la tierra, todo lo que existe está sostenido en ese mismo Dios. Y para mí es fundamental que usted entienda esto, porque ese es entender la dimensión del Dios al cual usted adora, el Dios al cual usted ama, el Dios al cual usted está buscando. Voy a leerle un par de versículos. Primera de Crónicas 29:11. Y voy a ir rápido porque hoy vamos a ver mucha Biblia. Tuyos, oh Señor, son la grandeza, escúcheme, la grandeza tuya, Señor, el poder, la gloria, la victoria y la majestad. Todo lo que hay en los cielos, en la tierra, oh Señor, este es tu reino. Te adoramos como el que está por sobre todas las cosas creadas. Ese es el Dios. Yo no sé si usted esto lo emociona o no, pero ese es el Dios, mi hermano, al cual adoramos. Vamos, y si le va a dar un aplauso al Señor, mi hermano, déselo, alábelo. El Dios al cual usted sirve es grande, es poderoso, es eterno. Daniel 4:35. Todos los hombres de la tierra no son nada. No un hombre, todos juntos no son nada comparados con Él. Él hace lo que quiere, soberano entre los ángeles del cielo, entre la gente de la tierra. Nadie puede detenerlo ni decirle ¿por qué haces estas cosas? Dios va a hacer su perfecta voluntad con o sin usted. Si usted quiere o no quiere, si usted ora o no ora, Dios la va a hacer. Dios quiere que usted ore, sí, Dios quiere que usted sea obediente, por supuesto, pero su plan se va a llevar a cabo. Usted no sostiene la mano de Dios, usted no tuerce la mano de Dios. Dios va a hacer lo que Él quiere, Él es soberano, no nosotros. Nosotros somos su criatura. La distancia que hay entre todos nosotros y Dios es eterna, es inmensa, es incalculable. Dios va a hacer su voluntad. Deuteronomio 32:39. Miren ahora, yo mismo soy Dios, no hay otro Dios aparte de mí. Yo soy, y esta es la parte importante, yo soy el que mata y el que da vida. Escucha, hermano, el que hiere y el que sana. Jehová. Nadie puede ser librado de mi mano poderosa. Y aquí yo tengo un problema con este texto, y tengo un problema con la iglesia cuando veo esto. Yo creo que a veces la iglesia le tenemos demasiado miedo al enemigo. Y ese texto, cuando usted lo lee, dice: Dios está muy por encima de cualquier otra cosa creada. Dios está muy por encima del enemigo. Pero a veces condicionamos nuestro actuar por temor a lo que el enemigo pueda hacer en nosotros, cuando lo que deberíamos de tener es temor a que el puño de la ira de Dios no caiga sobre aquel que no le ha conocido. Nuestro temor debería estar puesto en obedecer al Señor y en entender que el Señor va a librar su mano de usted por gracia, no porque lo merezca, por gracia simplemente, porque su puño debería de caer en nosotros, debería. Y el Señor por gracia lo aparta y no permite que esto suceda, porque nos ama. Yo ayer en el retiro de Vital, ¿cuántos fueron al retiro de Vital? Ayer,
Qué bueno estuvo, ¿verdad? Yo me fui súper bendecido. Yo ayer le contaba a los hombres, para las mujeres va a ser nuevo. Les decía, hermanos, ayer vi un video de un pastor que decía lo siguiente. Decía, a veces nosotros nos enfocamos tanto en formar en nuestra familia cosas físicas, naturales para la vida. Nos encargamos en formarles herramientas para ser buenos hijos, para ser buenos deportistas, para ser buenos estudiantes, etc. Y yo creo personalmente que a veces nos desentendemos tanto de lo espiritual o se lo achacamos a la iglesia y no hacemos lo que nos toque hacer. Y él dijo esta frase, es un pastor de Estados Unidos, obviamente para ellos lo máximo es llegar a que su hijo juegue en la NFL. Y él decía, ¿sabe cuál es la probabilidad de que uno de estos chicos llegue a ser profesional en la NFL? 0.02%. 0.02. ¿Sabe cuál es la probabilidad de que tu hijo enfrente el juicio del Señor? 100%. Todos lo vamos a enfrentar. Atendámonos a tener temor de Dios para prepararlos para ese juicio que va a ser inminente. ¿Está conmigo, hermano? Yo no sé usted, a mí esta frase me hizo en mi espíritu. Algo tenemos que hacer. Primera de Samuel 2, 6 al 8 dice: el Señor da tanto la muerte como la vida. A algunos baja la tumba y a otros levanta. ¿De dónde? De entre los muertos, soberanamente. El Señor hace a algunos pobres y a otros ricos. A unos derriba, a otros levanta. Él levanta al pobre del polvo y al necesitado del basurero y los pone entre los príncipes y los coloca en los asientos de honor. La Biblia está llena de esto. Usted ve la historia de José, desechado, termina en la cárcel, es levantado y puesto en autoridad. Usted ve la historia de Moisés, que tiene que huir, vivir en el desierto y luego guía a su pueblo a libertad. Usted ve la historia de David, un pastor que nadie ponía los ojos en él, pero el Señor había visto su corazón, lo escoge y lo levanta y lo pone por rey de una nación. Es soberanía de Dios. ¿Por qué usted está aquí? No porque usted escogiera a Dios, porque soberanamente Él puso su mirada en usted. Usted tiene que entender, hermano, que estamos aquí por misericordia de papá. Pudo haber escogido a otro, pudo habérsele revelado a otro, y su amor fue tan grande para nosotros. Y ni usted ni yo lo merecíamos, porque a veces nos creemos un poquito mejores que algunos. Ninguno de nosotros merece estar acá donde está. ¿A qué voy, hermano? Dios no esconde que Él tiene un propósito. Hablamos de la maldad existe, Dios existe. Y Dios nos está mostrando en su palabra y muchos otros textos más de cómo Dios manda hambre, cómo Dios manda peste, cómo Dios elimina sociedades enteras. Dios nos está diciendo, y voy a leer el texto porque no quiero decir nada que esté mal. Dios sigue siendo un Dios santo. Dios sigue siendo un Dios que no puede hacer mal. No hay maldad en Él. Él es santo, santo, santo. Pero Él mismo asume responsabilidad de actos que producen sufrimiento. Él se hace responsable de los actos que producen sufrimiento. Él no quita la mano, ni se esconde de estas situaciones. Somos nosotros los que nos da a veces vergüenza y tratamos de encubrir al Señor. Y el Señor nos está diciendo, no me defiendas. Yo soy el que produzco eso. Yo soy soberano. Yo tengo control de todo. Yo tengo dominio sobre todo. Yo soy el que produjo esa situación difícil. Que quizá hoy usted vino y dijo, estoy pasando una situación complicada, quizás. Y el Señor la permitió.
Dios la permitió. Dios lo tiene a usted ahí donde está. Y creo que de entrada es difícil aceptarlo. Pero voy con la tercera. Eso me lleva a la tercera verdad. La voluntad de Dios es que la maldad exista. Isaías 45 del 7 al 9 dice: yo formo la luz y creo las tinieblas. Jehová. ¿Está conmigo, hermano? Yo envío los buenos tiempos y los malos. Yo, el Señor, soy el que hace todas estas cosas. Ábranse, oh cielos, derramen su justicia. Que la tierra se abra de par en par para que broten juntas la salvación y la justicia. Este es el dilema del cristiano, el dilema del ser humano. ¿Cómo Dios puede ser amor y traer justicia? ¿Cómo Dios puede ser 100% amor y traer juicio y enviar gente al infierno? Y Dios viene a decir, es que yo soy el que hace que la salvación perfecta y la justicia perfecta coexistan. Porque yo creé todo y establecí todo. Y a veces lo que nos lleva es una arrogancia de nosotros querer asumir cómo nosotros haríamos las cosas. Y le decimos al Señor, Señor, ¿por qué permites que esto pase? ¿Por qué permites esta situación? Porque en nosotros nunca vamos a poder tener la capacidad de meter un Dios eterno en un pensamiento limitado. Estamos tan lejos de llegar a razonar como Dios puede razonar, de llegar a tener los pensamientos de Dios y el entendimiento de Dios. Esta fue la lucha que siempre tuvo Job con el Señor. Job es quizá la figura después de Cristo que más sufre en la Biblia. Y llega un punto donde Job empieza a plantear un montón de dudas al Señor en son de reclamo. Y le dice, Señor, ¿por qué pasa esto? Y se vuelve el Señor y le dice, ¿qué acaso eres tú el que pone el fundamento de la tierra? ¿Acaso eres tú el que hace nacer el sol o el que sostiene las estrellas? Ese soy yo. Tú no puedes entender lo que yo hago. Tú no puedes ni siquiera intentar de razonar lo que yo puedo hacer siendo Dios. Tú no me vas a entender. Y ahí es donde empiezan los reproches. Termina el texto que estábamos leyendo, versículo 9. ¿Acaso discute la olla de barro con su hacedor? ¿Reprocha el barro al que le da forma diciéndole, detente, lo estás haciendo mal? ¿O exclama la olla diciendo, qué torpe eres? ¿Quiere ver usted un papá enojado? Vea, yo ahorita que no tengo la mayor experiencia como papá, pero tengo 2 enanos chiquititos que a veces le digo yo, mi amor, no metas el dedo en el tomacorrientes. Te vas a jalar, te va a pasar algo. No, papá, no, usted no sabe. Yo lo voy a hacer y lo voy a hacer y lo va a hacer. La distancia que hay entre mí como papá, yo como papá, y mis hijos, no es ni remotamente comparada entre la distancia que hay en el Dios Todopoderoso y nosotros como creación. Y si yo sé más que mi hijo, mis hermanos, Dios sabe mucho más que nosotros. Sabe lo que va a ocurrir, sabe los resultados de todo lo que pasa, sabe por qué permite las cosas, sabe por qué suceden las cosas, sabe que hay un plan detrás de las cosas. ¿Quiénes somos nosotros para ponerle quejas? Ahora, y nosotros empezamos a cuestionar o establecer un concepto de Dios equivocado. Y yo he escuchado muchas perspectivas acerca de por qué Dios permite el sufrimiento, equivocadas, que nos llevan a tener un Dios pequeño y débil. La primera es que Dios autolimita. Tal vez no lo dicen con esas palabras rembombantes, pero no, es que Dios lo permite. Dios se hizo chiquitito y le dio un espacio a la maldad para que la maldad opere, y le damos por entendido que Dios se autolimitó a la realidad de que hay una maldad.
lo cual es equivocado. Hay otro concepto, para mí es nuevo, lo aprendí de estudiar este tema. Teología del proceso. Hay un concepto teológico que cree que desde el inicio Dios ha estado desarrollándose conforme pasa el tiempo, aprendiendo conforme las circunstancias se dan. Un Dios que no tiene control de todo, sino que empieza a darse cuenta y está afinándose en su papel de Dios. Mi hermano, yo no entiendo cómo pueden sostener esto bíblicamente. Cuando usted vea y lee el Salmo 22 y usted lee la descripción exacta de lo que iba a pasar en la cruz, la profecía de lo que iba a pasar en la cruz, Dios no está aprendiendo, Dios no está improvisando. Dios dijo, esto va a pasar y pasa. Dios dijo, esto va a suceder y sucede. Lo que Dios dice se cumple. Aunque usted no lo vea, aunque usted estorbe, aunque todo pase contrario, si Dios le habló, Dios lo cumplirá. Dios se encargará de llevarlo. Amén, hermano. Yo creo que eso es importante, porque más allá de la Biblia, que creo que debería ser nuestro centro, si Dios ha hablado a su vida algo, y usted hoy dice todo lo contrario está pasando, Dios se encargará de llevarlo al cumplimiento, si era de Dios. Y yo creo que deberíamos de caminar en eso. Ese debería ser nuestro fundamento para actuar, para desarrollar, para hacer, para servir. Y número 3, Dios se autolimita, no es cierto. La teología del proceso no es cierto. Y hay mucha gente, y este es el más popular, que hay un libre albedrío que Dios establece en el hombre, que por lo tanto, para que Dios establezca este libre albedrío, tiene el Señor que dar la posibilidad de que la gente se equivoque y que falle. Y yo creo que esto es muy delicado. No es del todo falso, pero es muy delicado. ¿Por qué? ¿Tuvo Dios que permitir la maldad para que el hombre aprenda? ¿Tuvo Dios que permitir la maldad? ¿Trabaja Dios en función del hombre? ¿Es un Dios que antepone la voluntad del hombre por encima de su voluntad? Y yo creo que eso es muy incorrecto, hermanos, porque Dios obra para su gloria, no para tu gloria. Si Dios y nuestras vidas, hermanos, no viva por sus sueños, no viva por sus sueños, no viva por sus proyectos, no viva por sus anhelos, viva por sus sueños, viva por sus proyectos y viva por sus anhelos, no por los tuyos, porque los tuyos lo único que te van a llevar es a pecado, a orgullos, a sentirme superior a los demás, a sentirme lleno en mí mismo, a sentirme capaz de lograrlo todo. Esto no trata de mí ni de usted, esto trata de Él. Así que no es que Dios no puede detener la maldad. Dios sí puede, no es un Dios débil. Dios puede detenerla. Dios decidió mantenerla soberanamente. Nuestro Dios soberano decidió eso. Y Dios no quiere que lo excusemos. Dios no quiere que busquemos excusas, que lo cubramos, que digamos, no, es que seguro Él quiso pensar esto y quiso hacer lo otro. Dios no quiere. Dios quiere que nosotros hoy nos demos cuenta que Dios permite todas esas situaciones, que Dios permite situaciones difíciles, que son parte de su plan, y Dios no quiere que nosotros entendamos. Y creo que esta es la base, y ya prácticamente voy terminando. Dios no necesita darnos a entender. Dios quiere obediencia, no entendimiento. A veces Dios nos va a llevar a entenderlo, a veces no. Y a pesar de que yo no entienda, la demanda de obediencia sigue estando sobre mi vida. La demanda de obediencia sigue estando sobre mis hombros. Y voy al mismo ejemplo. Yo a veces intento de explicarle a mis hijos cosas que no tienen la capacidad de entender y quizá nunca lo vayan a entender. Y yo no necesito que ellos me entiendan, necesito que ellos obedezcan. Así que, ¿cuál es la respuesta, pastor? Y creo que con esto ya vamos dando un cierre. Creo que la respuesta ante 3 realidades, el hecho de que la maldad existe, de que Dios existe y que Dios ha permitido la maldad con un propósito, con un fin,
que es lo que queremos aprender hoy, es esto: todo es para la gloria de Dios. Amén, iglesia. Todo es para la gloria de Dios. Salmo 111:3. Todo lo que Él hace revela su gloria y su majestad. Todo, bueno o malo, comparta, no comparta, crea, no crea, todo lo que Dios hace revela su gloria y su majestad, y su justicia nunca falla. Números 14:21 es un texto que todos deberíamos de sabernos de memoria, porque cuando usted se pregunta ¿cuál es el plan de Dios para mi vida, para nosotros, para el mundo?, usted tiene que ir a Números 14:21. Y usted lo va a encontrar en Habacuc, lo va a encontrar en varios libros de la Biblia. Seguido Dios está hablando y revelando cuál es su plan, cuál es su propósito, cuál es su proyecto. Dice Números 14, pero ciertamente vivo yo, que toda la tierra será llena de la gloria del Señor. Y aunque hoy estamos viendo una sociedad que va en declive, mi hermano, tarde o temprano llegará un tiempo donde toda la tierra, venimos de una serie de hablar de escatología, y llegará la gran tribulación, y llegará el arrebatamiento, y llegará el reino milenial, y luego el Señor va a destruir toda su creación, y el Señor va a hacer el cielo nuevo, tierra nueva, y su gloria va a llenar toda la tierra. Y eso es inminente, sucederá. Hoy estamos viendo el proceso de Dios que se va a ir cumpliendo con el paso del tiempo, pero tarde o temprano toda la tierra va a ser llena de la gloria de Dios.